Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Doctor Javier Córdoba, ¿usted qué piensa, cómo piensa entregar su despacho cumplidos que fueran objetivos estratégicos que usted, por ser un Córdoba, tiene que hacerlo bajo miramientos especialmente de ética administrativa? Hay mucho aficionado a la minería. ¿Qué le puede decir usted a la historia que configura Walter Spurrier y que intento yo llegar con esto a la ciudadanía para que sean nuestros hijos los que más se preocupen de esta actividad? Tenga la bondad. Doctor Córdoba, placer tenerlo acá. Bueno, gracias primeramente, Gonzalo, por su cordial invitación. Es un gusto estar acá en esta importante radio. Yo comparto plenamente por donde inició usted, en el sentido de que la industria minera fue desatendida históricamente en nuestro país. Y digo eso porque el Ecuador realmente tiene un potencial gigante. El potencial minero que tiene el país es muy grande y realmente nunca recibió la atención. Y usted creo que hizo una cronología muy adecuada y muy cercana, muy real, más que cercana, muy real, de lo que sucedía. Es decir, solo para poner un ejemplo de la historia reciente relativamente. Al inicio del gobierno, la minería estaba a nivel de una subsecretaría. Existía una subsecretaría de minas en ese entonces Ministerio primero de Energía y Minas, luego de Minas y Petróleos. Y la atención, que era bastante lógico, la atención de los ministros del ramo que manejaban minas e hidrocarburos, siempre se iba al tema de hidrocarburos por obvias razones, creo yo. Y la minería al final no tuvo en su momento la capacidad o el impulso o la atención necesaria para realmente desarrollarse. Y eso incluso nos llevó a tomar a cometer algunas equivocaciones, que me referiré después cuando hace el análisis Walter Spurrier. Lo leí en la mañana y me parece un análisis bastante correcto y bastante cercano a la realidad, a cometer algunos errores en cómo debíamos tratar a las dos industrias. Es decir, nosotros en su momento hubo una curva de aprendizaje. En su momento se trató de pensar que la minería era una industria similar al petróleo y que por ende había que regularizarlo de manera similar. Idéntica. Exactamente. Uh-huh. Y obviamente son industrias muy distintas, más allá que las dos son industrias extractivas que tienen relacionadas a recursos naturales no renovables, pero la industria, el ciclo del negocio, el negocio en sí es muy distinto. La minería primero es una industria menos rentable. Si usted le quita, Gonzalo, el último superciclo que tuvo la minería de precios muy altos, que estuvo directamente atado al gigante crecimiento de China, donde los precios del cobre llegaron a sus niveles más altos históricos, $4 la libra de cobre, el oro llegó casi a $1,900 la onza de oro. Si usted quita ese superciclo, que fue atípico, la rentabilidad de la industria minera es mucho menor a la industria petrolera. Hidrocarburífera, sí. Las inversiones en minería son más largas, de más largo plazo y su periodo de recuperación más largo. Entonces era importante, yo creo, que ponerle definitivamente atención. El presidente Correa ya en su campaña del año 2013 le dijo a la ciudadanía que él quería hacer uso de esos recursos naturales de manera responsable, de manera racional. ¿Para qué? No podemos, el Ecuador sigue siendo un país, pese a los enormes esfuerzos, pero sigue siendo un país que tiene enormes necesidades. Todavía tenemos poblaciones, comunidades que no tienen acceso a recursos básicos, por ejemplo, agua potable, electricidad, etcétera. Y en ese sentido, el estar literalmente hablando sentado sobre minas de oro, es decir, tener esa capacidad del recurso y no utilizarlos, nos parece absolutamente insensato e impresentable. Uh-huh. A partir de eso se comienzan a hacer algunos cambios. Menciona precisamente Walter Spurrier, se comienzan a hacer algunos cambios en el sentido de, primero, entender a la industria, saber cuáles son las necesidades de la industria, cómo tenemos que regular. Esto comienza ya desde el año, yo diría, 2013, 2014. Se generan algunos incentivos tributarios. Hicimos un trabajo, contratamos a una consultora internacional de mucho prestigio que nos sigue apoyando, que es Wood Mackenzie, para realmente conocer cuáles eran las necesidades de la industria, estar en una situación similar a los países de la región. Y ahora comenzamos efectivamente a ver los resultados. El Ministerio de Minería efectivamente se crea en febrero del año 2015, es decir, tenemos 1 año y medio aproximadamente de funcionamiento, como una muestra más del gobierno del impulso que quería darle al sector y para que el sector tenga su propia institucionalidad y realmente podamos enfocarnos en eso. ¿Y qué cronología de exploración y explotación plantea el estudio de Mackenzie? Mira, Gonzalo, primero
la exploración, que es parte fundamental de la industria. Es decir, si no exploramos, si no buscamos el recurso, simplemente nos quedaremos con 5 o 6 proyectos y nada más. Lo que nosotros hemos planteado, obviamente, es retomar la exploración, que estuvo después del mandato minero, se acabó la exploración, no se volvieron a entregar ninguna concesión minera y recién hemos iniciado otra vez la entrega de concesiones. La entrega de concesiones mineras, que también es muchas veces satanizada, hay que entenderla en el sentido de que tenemos que buscar. Y en la entrega de concesiones, no solamente en Ecuador, sino en cualquier parte del mundo, se entregan áreas grandes porque obviamente el concesionario, el explorador, la junior de exploración, no conoce específicamente dónde está. Le encantaría conocerlo. Es decir, pongo un ejemplo puntual, Fruta del Norte. El proyecto Fruta del Norte, su implantación ya definitiva para el desarrollo no estará en más allá de, contando hasta vías y todo, de 200 hectáreas. Para llegar a esas 200 hectáreas en su momento, mucho antes de nuestro gobierno incluso, se pidieron 90,000 hectáreas. Pero claro, no es porque la mina va a estar en 90,000 hectáreas, sino porque va a estar en un lugar más pequeño, pero había que buscarlo. Lo que estamos ahora es retomando los procesos de exploración, es decir, incentivando a las empresas a que inviertan en el país, a que levanten, a que generen un mapeo geológico que también nos va a servir a nosotros los ecuatorianos, porque aquí hay una diferencia también importante con la ley de minería anterior que se la cambió a inicios de gobierno. La información geológica que levantan las empresas en exploración se la queda el Estado, es decir, nosotros vamos a tener esa información que generan los inversionistas privados a su riesgo. Así que lo que estamos buscando es generar nueva información, generar un mejor mapeo geológico del país y a partir de eso tener los proyectos de futuro. Otro tema que es fundamental, Gonzalo, la industria minera es una industria de largo plazo, no es una industria, nosotros no estamos haciendo esto por nuestro gobierno, porque uno escucha muchas veces que el gobierno está por poco hipotecando los recursos o está regalando los recursos porque tiene una necesidad económica. La industria minera es de largo plazo. Nosotros no vamos a ver absolutamente nada. Los proyectos más avanzados, como por ejemplo Mirador, entrará en producción en el año 2018. El proyecto Fruta del Norte, que firmamos efectivamente el miércoles pasado el contrato de explotación, entrará en producción a finales del año 2019 y estará en su pico más alto de producción en el año 2021. Es decir, cuando el próximo gobierno ya se esté yendo, recién Fruta del Norte estará llegando a sus niveles más altos de producción. Nosotros estamos impulsando esto, y usted mencionó al inicio, Gonzalo, porque creemos firmemente, no solo que existe el potencial, porque lo hay, pero creemos firmemente en que la industria minera, bien manejada, evidentemente, con todos los cuidados ambientales que es fundamental, con un trabajo social muy importante con las comunidades, es una alternativa, puede ser un motor importante de la economía del país que le permita justamente recibir al Ecuador lo que necesita, más aún en una economía dolarizada, inversión. Escuchamos mucho de que el país necesita inversión. Aquí hay una fuente muy importante de inversión. Solamente Fruta del Norte invertirá alrededor de $1,000 millones. Mirador, que ya está invirtiendo, invertirá $1,600 millones. Nosotros estimamos que hasta el año 2024 la inversión acumulada de los principales 6 proyectos, solamente hablando de los principales 6 proyectos, llegará a los $8,000 millones. Que estos proyectos, cuando estén todos en producción, hablo a partir del año 2025, y con esto la ciudadanía puede darse cuenta que son proyectos de largo plazo, estamos hablando de futuro, generarán $4,000 millones anuales. La inversión de 8,000 es acumulada, pero a partir del 2024, es decir, irán paulatinamente entrando en producción, pero a partir del 2025 serán exportaciones anuales de $4,000 millones, es decir, la minería será el segundo producto de exportación después del petróleo y le dejará al Estado anualmente casi $1,000 millones, entre 800 y $1,000 millones de tributos. El desafío aquí, ¿cuál es? Cuando nosotros decimos que debemos dejar de ser un país extractivista, nos dicen, bueno, entonces hay una contradicción porque ustedes le están aportando la minería. No hay una contradicción. Porque lo que nosotros queremos hacer es aprovechar ese recurso que está ahí, lo tenemos, que es de todos los ecuatorianos, para justamente, producto de eso, invertir en nuevos proyectos de ciencia y tecnología, es decir, aprovechar esos recursos naturales no renovables que tenemos para poder dar ese salto hacia una era de la ciencia y la tecnología, que es lo que nosotros esperamos. Evidentemente estamos a final del gobierno, nuestra gestión, si es que así lo considera el presidente, por supuesto, terminará el 23 de mayo, y nuestro interés es dejar un sector que ya ha despegado, no solamente que está en proceso de despegue, sino ya absolutamente despegado. Un sector que va a generar y que ya está generando miles de fuentes de empleo de manera directa y miles de fuentes de empleo de manera indirecta. Un sector que nosotros estimamos que ya en el 2017 le va a generar al país alrededor de $1,000 millones de inversión extranjera directa. Un sector que ya está ahora generando beneficios. Si me permite, Gonzalo, el caso de Fruta del Norte. Porque a veces
nosotros atamos a la minería, o cuando hablamos de la minería hablamos de los números, que son muy fuertes. Miles de millones de dólares de inversión, miles de millones de dólares en exportaciones, miles de millones de dólares en tributación. Pero también tenemos que ver lo que genera la minería, lo que puede generar la minería, por ejemplo, en encadenamiento productivo, en emprendimientos. Y aquí tomo el ejemplo otra vez de Fruta del Norte. Fruta del Norte está generando importantes emprendimientos justamente en el área de influencia, en la parroquia Los Encuentros del cantón Yanzasa. Emprendimientos como, por ejemplo, emprendimientos agrícolas. Se están generando emprendimientos en cacao, emprendimientos ganaderos atados a la producción de leche para el sector. Se ha generado un emprendimiento empresarial, por decirlo de alguna manera, con ex empleados, que son 40 cabezas de familia, Los Encuentros, que trabajaban para la empresa y que hoy han generado un servicio de catering, que le está dando la alimentación a la empresa. Pero lo interesante es que eso le va a permitir sostenerse en el tiempo, porque esa empresa de catering no solo le tiene que dar alimentación a la empresa, puede el día de mañana darle al GAT municipal, a cualquier otro tipo de institución, y les permitirá incluso, de alguna u otra manera, sustentarse incluso cuando la mina termine, porque hay que tener claro que la industria minera es un recurso no renovable, es decir, la mina, el recurso terminará eventualmente en 15 años, en 20 años, pero va a terminar. Entonces, estos emprendimientos también lo que nos permite entender es que se le puede dar sostenibilidad a la economía del sector, justamente apoyando otro tipo de actividades. Nosotros creemos firmemente en la minería y por eso es que le hemos dado este decidido impulso, porque sabemos que puede ser un motor muy importante de la economía. ¿Qué vitrina le corresponde, digamos, estructurar al Estado? Mira, nosotros... Me parece que es una vitrina que tienen que exhibir. Sí, nosotros lo que hemos hecho... Tenemos estos proyectos. Exactamente. Nosotros lo que hemos hecho en estos ¿y cómo últimos lo años... financian además? Nosotros lo que hemos hecho en estos últimos años son varios temas. Primero, promocionar el país internacionalmente y de manera muy activa, lo que nos ha dado resultados. Vemos hoy ya las principales empresas en el mundo. Newcrest Mining compró un porcentaje del proyecto Cascabel en la zona norte del país. Tenemos ¿Eso es de INTA? No, es cercano a INTA, es el cercano a Yurimau. Yurimau está con Codelco, que es otro proyecto también extraordinario, cercano a Codelco porque es un sector con muchos recursos, Está el proyecto Cascabel, que lo está desarrollando una empresa australiana, SolGold, que ya generó la atención incluso de la empresa minera más grande del mundo que hablábamos. BHP Billiton pasó hace unos meses una propuesta formal para tomar control de ese proyecto por $305 millones, que fue rechazada por SolGold. SolGold no aceptó esa propuesta porque quiere seguir manteniendo el control aún, pero está generando mucho interés. Tenemos a empresas importantes como por ejemplo Fortescue Minerals, que es una de las empresas más importantes australianas en el mundo, que ya está en el Ecuador, que ha pedido algunas concesiones. Entonces, lo que hemos hecho, como usted decía, es una vitrina. Primero, demostrar al mundo, a los inversionistas, las condiciones que tiene hoy por hoy el Ecuador. Es decir, que las condiciones tributarias son las adecuadas, que somos absolutamente competitivos, que existe seguridad jurídica. Hoy el inversionista puede firmar un contrato de estabilidad tributaria por 15 años renovable, que es lo que busca. Al final del día el inversionista lo que quiere, acepta las condiciones, sabe perfectamente que las condiciones varían de país a país, que no todas son iguales. Evidentemente quiere que exista un cierto nivel racional de carga tributaria. Son las 9. Pero lo que quiere es que las condiciones, las reglas del juego en las que firma hoy y va a desarrollar un proyecto que durará 20, 30 años, no se las cambien a mitad de camino. Hoy se puede firmar un contrato de estabilidad tributaria, un contrato de inversión, lo que le da esa seguridad. Aparte, nosotros presentamos, que también es importante mencionarlo, Gonzalo, más allá de que muchas veces nos critican con el gasto público, pero también mencionamos las ventajas. Pongo un ejemplo, la industria minera es muy demandante en electricidad. Uno de los grandes desafíos que tiene la industria minera en Chile ahora, Chile que es un país minero por excelencia, es el costo de la electricidad, que es muy alto, el costo del agua, porque en Chile simplemente no tienen acceso al agua. El Ecuador tiene el otro extremo, muchísima agua, que sin lugar a duda hay que protegerla, pero tiene acceso al agua, tiene acceso a electricidad ahora con los proyectos hidroeléctricos, que nos permite no solo entregar la cantidad de electricidad necesaria, sino también a bajo costo. Tiene una infraestructura vial importante que le permite también a los concesionarios saber cómo van a sacar su mineral desde los proyectos mineros hasta los puertos. Tiene acceso a importantes puertos en el país. Es decir, promocionar que las condiciones existen. ¿Y hay competencia también en modelos tributarios? Absolutamente, Gonzalo, absolutamente. Uno de los temas que hicimos y que hemos logrado cambiar y en comparación es a lo que flexibilizar. Ustedes han hecho frente a Chile, ¿el modelo tributario es más exigente en nuestro país que en Chile o a la inversa? No, es mucho más exigente y le voy a mostrar este cuadrito que lo resume todo. Nuestro modelo tributario es más exigente, pero no deja de ser competitivo. ¿Qué quiero decir? Somos más caros que Chile, por poner un ejemplo, es decir, logramos una mejor tributación, que es lo que a nosotros nos interesa
como Estado, pero no estamos en un nivel que ya no sea interesante para la inversión. Hay que buscar un equilibrio. Si yo tengo una carga tributaria muy alta, muy elevada, desincentivo la inversión, y si no tengo inversión no tengo desarrollo de proyecto, y si no tengo desarrollo de proyecto simplemente no tengo tributación. Tengo que tener una posición que sea equilibrada en donde el beneficio para el Estado sea el principal, pero también sea atractivo para la inversión. Y aquí, Gonzalo, si me permite, y le puedo dejar esto, este es un análisis que nosotros hicimos, qué pena que no lo pueda mostrar, pero es un análisis que nosotros hicimos de Fruta del Norte en las diferentes, en las diferentes legislaciones. En las diferentes legislaciones. Tengan la bondad de observarnos por la televisión digital. Aquí tenemos un cuadro que nos entrega el señor ministro. Este cuadro lo que hace una comparación de si nosotros ponemos a Fruta del Norte, es decir, el proyecto Fruta del Norte, con el proyecto Fruta del Norte, con la cantidad de mineral que tenemos, con la ley es decir, con la concentración. Si ponemos nosotros a Fruta del Norte en Chile, en Brasil, en Perú, en Colombia, en Ecuador y en México, lo que nos permite ver es que del cuadro grande. Nosotros tenemos como Ecuador la segunda tributación más alta, como usted puede ver, Gonzalo. Es decir, si nosotros ponemos a Fruta del Norte en Chile, con las condiciones tributarias de Chile, le pagaría al Estado $945 millones en tributación. Si lo ponemos en Brasil, 1.077 millones. En Perú, 1.151 millones. En Colombia, 1.161 millones. Con nuestras condiciones tributarias va a pagar 1.278 millones. Y solamente México tendría una tributación mayor. Es lo que quiero decir, y que la ciudadanía debe estar tranquilo. Somos competitivos, es decir, tenemos una carga tributaria adecuada que también hace interesante al inversionista invertir, tiene su rentabilidad apropiada porque cualquier inversionista también espera eso, pero le sacamos el mayor provecho posible a la inversión en cuanto a tributación. Es decir, las condiciones ahora en cuanto a seguridad jurídica, en cuanto a carga tributaria y en cuanto a ventajas en el Ecuador nos hacen a nosotros pensar que no solamente la minería va a ser gran parte del futuro económico, sino también está demostrando a los inversionistas que el Ecuador es un destino muy importante de inversión. Y por eso creemos y estamos seguros que el próximo año, que eso es lo que vamos a dejar para el próximo gobierno, que el próximo año será un año importantísimo, donde solamente en minería tendremos más de $1.000 millones de inversión. Para poner en contexto, a finales del año pasado, es decir, el 2015, el Ecuador terminó en todos los sectores con una inversión de aproximadamente $1.100 millones, inversión extranjera directa de $1.100 millones en todos los sectores. Ya el próximo año, solamente en minería, vamos a alcanzar una cifra similar, lo que es sin duda importantísimo para el país. Y como decía hace un momento Gonzalo, todo esto sin descuidar en ningún momento la parte ambiental, que es fundamental. Nosotros decimos, y en esto quiero ser tajante, porque a veces equivocan nuestras palabras, la actividad minera por supuesto que genera un impacto ambiental. Sería una irresponsabilidad o una mentira decir que no genera impacto ambiental, que no es lo mismo que contaminación. Genera un impacto ambiental que hay que remediarlo, que hay que recuperarlo al final de la vida útil de la mina, en el proceso de cierre de mina que está establecido en nuestra legislación. Lo importante es, tenemos que minimizar ese impacto y tenemos que maximizar el beneficio precisamente para la ciudadanía. ¿Cómo han minimizado los impactos en Chile? Con tecnología. Mire, Chile... Ese asunto de tecnología. Sí, por supuesto. Mire, nosotros tenemos también una gran ventaja ahí, Gonzalo, que como nosotros estamos iniciando tarde el desarrollo de la industria minera, nos permite también tomar y conocer los buenos ejemplos y los malos ejemplos, porque por supuesto que hay muy malos ejemplos. Se han hecho desastres ambientales en el tema minero, enfocándose de eso, también en el tema petrolero. Hemos visto lo que sucedió acá en su momento con Texaco Chevron, pero a lo que voy es, hay malos ejemplos, claro que sí. El año pasado hubo en Brasil, por ejemplo, se rompió una piscina de relaves de una operación de Samarco, básicamente inundó básicamente un pueblo, generó muertos, es decir, pueden haber problemas, por supuesto que sí, pero el gran desafío no es decir como una actividad podría eventualmente generar problemas, mejor no lo hagamos. Lo que tenemos que hacer es, con tecnología, pongo un ejemplo. Hoy por hoy en Chile, por citar a Chile, porque podría hablar de Estados Unidos, de Canadá, Australia, pero por citar a Chile, que es una realidad bastante más cercana. Hoy los grandes camiones mineros en muchas operaciones en Chile, por ejemplo, son controlados remotamente, es decir, son a control remoto, por decirlo así, ya ni siquiera tienen un operador, lo que mejora las condiciones de seguridad ocupacional. Hoy existe la posibilidad de monitorear las piscinas de relaves satelitalmente, es decir, con un satélite se puede monitorear que la piscina de relaves no existan movimientos hasta 1 milímetro,
todo esto le permite a la tecnología. Hoy se han desarrollado bacterias, por ejemplo, que permiten recuperar gran parte de los metales pesados que se pueden utilizar en actividades mineras. Es decir, la tecnología existe, la capacidad existe. Las empresas más grandes e importantes, como por ejemplo Lundin Gold, con la que firmamos Fruta del Norte, responsables, tienen esa capacidad, tienen esos procesos, y a partir de eso nosotros podemos tener la tranquilidad o decirle a la ciudadanía que tenga la tranquilidad de que estos proyectos, si bien son muy importantes en lo económico y van a generar muchos recursos, pero definitivamente se los pueden manejar de una manera ambiental y social adecuada que le permita ahí sí precautelar los recursos, minimizar el impacto y, como decía, maximizar el beneficio, principalmente para las áreas directas de influencia. ¿Cómo un gobierno de las características de ustedes no ha podido hacer lo mismo en minería? Mire, porque ahí, Gonzalo, porque nosotros consideramos que no es necesario. Es decir, aquí la clave no necesariamente es que el Estado asuma directamente el control o el desarrollo de un proyecto minero para que se beneficie. Nosotros aquí lo que queremos primero es traer inversión, que es fundamental y que el país necesita. No es lo mismo, por ejemplo, cuando hablamos de una inversión para desarrollar Fruta del Norte, $1,000 millones, no es lo mismo que el Ministerio de Finanzas me entregue $1,000 millones de recursos que ya están aquí en el Ecuador para desarrollar ese proyecto, a que yo traiga $1,000 millones del extranjero. Lo que necesita una economía dolarizada como la que tiene el Ecuador es recursos frescos, nuevos recursos. Entonces, por ahí siempre va a ser más interesante en ese sentido que venga una empresa extranjera con todas las credenciales necesarias y con toda la capacidad necesaria, traiga sus recursos nuevos que se inyecten a la economía y que eso también aporte al desarrollo, obviamente, de lo que necesitamos en el país, que son nuevos recursos. Pero el tema, como les decía, no necesariamente para tener el control necesito yo, por decirlo así, físicamente, ser quien controlo la operación de la mina. Puede ser una industria privada, en este caso una empresa privada, con todos los controles nuestros como Ministerio de Minería, con la Agencia de Regulación y Control Minero, con el Servicio de Rentas Internas, que será el que efectivamente tiene que controlar y que ha demostrado el SRI que puede ser muy eficiente en el control, el que tiene que precisamente saber que no se genere un tema de doble tributación, que no se generen problemas con envíos de recursos al exterior. Son controles administrativos, digamos. Efectivamente, claro. Pero yo lo que le estoy planteando es por qué una revolución ciudadana no ha podido aplicar en propiedad del Estado ecuatoriano una área en la que hemos aprendido durante los últimos años ya una industria más o menos mayúscula. Sin duda. ¿Por Yo creo que es eso. El presidente, cuando va a terminar su periodo, lo que hace minería es vendiendo las minas, vendiendo las vetas? Primero, no estamos vendiendo, hay que ser claros, aquí el recurso siempre es del Estado. Segundo, no es un tema de que ahora que está terminando el gobierno. Nosotros hemos impulsado el desarrollo de la industria ya desde hace algunos años y normalmente, mire, en minería, por ejemplo, también cambia con petróleo. Por eso yo parto y lo he dicho al equipo de trabajo cercano mío, que uno de los grandes problemas que tenemos en minería y seguimos teniendo es que todavía nos falta mucho por aprender, a todos, a la ciudadanía principalmente, porque no logramos todavía realmente entenderle a la industria. Y ahí volvemos a diferir con el petróleo. Si usted analiza en el tema petrolero, hay muchos países que tienen empresas públicas petroleras. En minería, básicamente la única empresa pública relevante que tiene su particularidad es Codelco, la de Chile, y tiene su particularidad porque Codelco nace con una grave ventaja y es cuando se nacionalizó el cobre en Chile. Entonces, cuando se nacionaliza el cobre, simplemente proyectos de cobre que ya estaban produciendo, ojo, no son por producir, ya estaban en producción, ya estaban en pleno desarrollo. Chuquicamata tiene 100 años, ya en producción, es decir, con proyectos en producción, viene el gobierno de Chile, nacionaliza el cobre y le dice a una empresa, bueno, tú sigue produciendo. Ese no es el caso del Ecuador. Y Codelco es básicamente la única empresa, por lo menos relevante, pública, de minería en el mundo. El resto son empresas privadas. En petróleo, los militares ecuatorianos hicieron lo que han hecho los chilenos. Primero traer a las transnacionales y luego nacionalizar. Mire, para nosotros no es necesario, vuelvo y repito, porque aquí tampoco creo que hay que satanizar a la industria privada ni a la inversión extranjera. Está muy bien que vengan, sí, que cumplan las condiciones que están acá y lo principal, que el beneficio sea siempre del Estado. Pero la empresa mixta es lo mejor que podía haber escogido un gobierno que se tilda de revolucionario. Y hoy se lo puede hacer. Ahí la opción, por ejemplo, el proyecto Yurimagua, que yo creo que es uno de los principales proyectos de cobre en el Ecuador, en la zona norte, en Imbabura,
está siendo desarrollado precisamente por una asociación entre nuestra empresa nacional minera y Codelco, que también, si bien es una empresa pública, pero es capital extranjero, por decirlo de alguna manera, lo está desarrollando. Lo que estamos haciendo, yo creo que aquí no se debe satanizar a ningún sector. Estamos permitiendo, por supuesto, y estamos atrayendo inversión extranjera que es fundamental para el país. Estamos desarrollando también a nuestra empresa pública, el ENAMI, para que tenga la capacidad en el futuro de efectivamente ser un actor más dentro de la industria para que efectivamente pueda el día de mañana desarrollar un proyecto. Está también asociándose el ENAMI, no solo con Codelco, tiene una asociación con una empresa canadiense, por ejemplo, para desarrollar y para explorar nuevos proyectos. Claro. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es estamos creando una nueva industria que no existía, porque lo que teníamos era lo que la madre minería. tierra nos ha legado, nos ha entregado, debe ser para nuestra gente. Y será. Por lo menos un 50%. Pero por eso es lo que le estoy diciendo, Gonzalo, y vuelvo a insistir. Será incluso a nivel constitucional, es decir, no hay una manera, constitucionalmente, es a nivel constitucional, no hay una manera, incluso porque si no estaría rompiendo la Constitución, ni siquiera la ley, la Constitución. No existe una manera donde una empresa privada pueda recibir un beneficio mayor al Estado. Con eso, usando la analogía, con eso siempre el Estado se va a beneficiar de más del 50% del beneficio que salga de una operación minera, siempre. Ministro, muchas gracias. Han sido aleccionadoras sus intervenciones.